Muy buenos días. Sentido común, como siempre, llevando a ustedes las informaciones. Pero hay una cosa que la tengo que decir en el aire. Si tú me dices que tú vas a entrar con Ramón, no bajes conmigo, ¿sabes? Entonces, bueno, de todas maneras, sentido común en el aire. Buenos días, Ramón. Buenos días, don Marco. ¿Sabes? Estamos Oye, en víspera del aniversario de la Revolución de bueno, abril. sí, teníamos previsto un conversatorio en ese orden, pero a veces estos muchachos son traviesos. Sí, hay que meterle su caseta público, ¿verdad? Sí, Uno le da los elogios también. claro, Estamos claro. empatados. Sí. Por ejemplo, mira, el, yo he querido hacer el programa hoy porque yo no voy a estar en el programa de mañana y no quería dejar pasar. Este es un programa hecho hoy para mañana, Ramón. Sí, para hoy y mañana. Sí, pero, El evento se lo merece. pero exactamente. ¿Por qué estamos hablando hoy 23 para proyectarnos mañana 24? Es decir, un día como hoy, para decir, no hoy, sino el día de mañana, un día como el 24 de abril, pero en el 1965, ocurrió el evento de mayor impacto político-militar de la República Dominicana después de dos grandes epopeyas. Primero fue el grito de la separación, de la independencia, que se produce en el 1844 a través de, muchos dicen la historia, dice el trabucazo de Mella, pero Ramón, tienen todos los valores, yo no quiero desvalorizar a nadie en la historia, pero el día 27 de febrero del 44 se produce el trabucazo de Mella en la Puerta de la Misericordia, pero nadie quiere decir que el 25, es decir, 2 días antes, se produjo el levantamiento, o mejor dicho, el asalto a la fortaleza del Ceibo, encabezada por Pedro Santana. Pedro Santana, con un ejército privado, asalta la fortaleza e inata la bandera y crea el grito de la separación. Ante eso, pues, hay una contradicción. Entonces, luego, ya de ese evento, ocurre el evento de Trujillo y la leyenda o ficción o verdad, pues yo no quiero hacer hoy juicio de valor, sino narrar los hechos. Trujillo se ve involucrado en el tema del corte de los haitianos, un hecho también, pero la independencia y la restauración son los dos eventos de mayor impacto histórico del país, pero ocurre en 1965, lo que estamos hablando ahora. Sin esa revolución o sin ese movimiento, como usted lo quiera llamar, de abril del 65, esta democracia que estamos viviendo, independientemente de todas las fallas que pueda tener, no hubiese sido posible. No, y te voy a decir algo a ti para dejarte la opinión. Ramón, ni siquiera Balaguer hubiese sido presidente de la República si no es por el movimiento 24 de abril. Lo que indica, de acuerdo a mi opinión, a mi análisis, que lo puedo someter en cualquier instancia, lo que indica que el 24 de abril de 1965 abarca de Balaguer, oye bien, hasta rima, de Balaguer a Luis Abinader. Ninguno hubiese sido presidente de este país, probablemente, ahí vale mucho la palabra que estoy diciendo, probablemente, si no ocurre el evento del 1965. Claro, yo estoy de acuerdo con ese análisis, con lo que tú dices, porque las fuerzas
desde todos los tiempos antes de la revolución, siempre estaban, no solamente el poder político, sino el poder económico, era una cosa que se les rendía un respeto siempre, pero un poquito más allá de lo que por la época. Y eso rompió muchísimas cadenas y dejó muchos escarmientos en el aire, en la posibilidad. Eso cambió las actitudes de la gente. Porque la gente decía, bueno, señores, somos nadie, porque miren ese grupo de personas que se amontonaron ahí en Ciudad Nueva, todo lo que se hizo, todo lo que se pudo hacer. Y entonces a este país está bendecido por Dios, porque sin que llegara las consecuencias de otros países que sí hicieron su revolución y sí alcanzaron el poder justo lo que la hicieron, el escarmiento fue muy generador de soluciones que se fueron poco a poco buscando hacia la democracia, que es en otra medida lo que tú dices, que ni Balaguer hubiera podido ser presidente constitucional. Claro. Porque eso iba a traer una secuela de entre consejo y golpe de Estado, que iba a desembocar en un gobierno militar al final. Claro. De cualquiera de las partes. Sí, pero no de la cualquiera, no de la liberal. No. No. Sí, porque lo que se respetaba, la ley motif de la revolución era la constitucionalidad. Exactamente. Y la constitución establecía claro el poder civil. Sí. O sea, usted puede estar de acuerdo de que pudo haber sido tal, pero mi apreciación, y lo hago, te puedo decir, un poco jactancioso si se quiere, porque uno a veces se tiene que autodar su escoba, como dicen, ¿no? Yo tengo estudiando ese proceso, los años desde esa época hasta esta época. Yo estoy dentro de los grupos y tengo que hablar así, que me excusen, pero no tengo otra forma de hablar que no sea en primera persona. Pero yo tengo estudiando todos los fenómenos y todas las opiniones y todos los libros que se han escrito en torno al proceso del 24 de abril. Y la experiencia viva de tu participación. Porque tú estabas ahí, tú tenías 19 años. Exactamente. Y yo estuve en el lugar donde se produce exactamente, en la cabina de radio comercial, cuando ocurre el llamado. Es decir, el que toma el teléfono, cuando los militares ejecutan la acción de apresar al jefe de Estado Mayor, Marcos Rivera Cuesta, en el campamento militar, llaman a Tribuna Democrática. Y quien coge el teléfono en Tribuna Democrática es este servidor, ese muchacho, que no tenía 18 años, pues no lo había en noviembre que yo cumplo. Entonces, cuando cojo el teléfono, que no tengo absolutamente ninguna conexión, para que quede claro, de organización del asunto, yo era un habitué, intruso, que iba con mi inquietud periodística a la actividad de Tribuna Democrática. Y en esa forma me obliga a coger el teléfono, porque Luis Armando Asunción dice, sirve para algo, coge el teléfono, sirve para algo. Ahí aparando. Entonces, es ahí, de esa forma, hay que recibo la llamada que le hacen del campamento a Peña Gómez. Que sin Peña Gómez el movimiento hubiera abortado. Para muchos que apuntan otra cosa, ¿por qué? Porque ahí entra lo que es la comunicación, la importancia de la comunicación. El movimiento se hubiera quedado totalmente aplastado, pero cuando Peña Gómez, haciendo uso del fusil más poderoso, que era la comunicación, llama ante ese toque de queda que era Tribuna Democrática, llama al pueblo y la gente se vuelca a la calle. Y ya lo demás... Ya se le pone difícil a lo que tenían. Exactamente. Porque no es lo mismo un pueblo en la calle que unos cuantos soldados, ni entonces, no era en la montaña, nada de eso. Sí, entonces hay puntos meritorios que hay que plantearlo. Y antes que Euclides Gutiérrez Félix, con quien yo he tenido en ocasiones de discutirle eso,
porque hay quienes le niegan, entre ellos él, a Peña Gómez, el mérito que tuvo en ese proceso. De ahí en adelante Peña Gómez no tuvo una participación, si se quiere, a su altura, cualquier cosa, pero sin Peña Gómez no se da el movimiento. Entonces ahí entra... ¿Y él era qué del Partido Revolucionario en ese tiempo? ¿Secretario general? El secretario general del PRD. ¿Y el presidente era Juan Bosch? El presidente era Juan Bosch, pero Juan Bosch estaba en el exilio. Ok. Porque a Juan Bosch le dan el golpe de Estado en septiembre y lo sacan. Ironía de la vida, y hay que decirlo. ¿Quiénes sacan a Juan Bosch del país? Ni idea. Lo saca el general de Ojalata, que tú sabes muy bien que yo no le estoy diciendo así porque está muerto. Tú sabes que yo siempre lo llamé como tal. Lo saca el general de Ojalata, que hay un grupito por ahí hablando del Panteón Nacional, un grupito de loco histórico, para llevar a un hombre funesto, como fue el señor Inver Barrera, pues yo no le llamo más que general de Ojalata. ¿Y quién fue el otro? Que llevan a Juan Bosch en una fragata fuera del país. Ustedes saben cuál fue el otro, señores. Fue Francisco Alberto Camaño Deñó. ¿Que lo llevó a dónde? Le dan el golpe de Estado, lo montan en una fragata militar de la Marina de Guerra y entonces lo llevan a la isla Antigua, lo sacan del país y quienes lo sacan son Inver Barrera y Francis Camaño. ¿Pero y cómo así? ¿Cómo Francis Camaño? Porque Francis Camaño era coronel y fue de lo que firmó el golpe de Estado contra Juan Bosch. ¿El manifiesto del golpe de Estado? Claro. ¿Y entonces cómo cae? Esa es la parte importante que estoy provocando para que tú me preguntes. ¿Cómo? ¿Cómo funciona la historia? Tiempo después, el coronel Camaño, Porque cuando Juan Bosch se va al exilio, ¿fue en qué momento? cuando le dan el golpe de Estado en el 1963. Ok, entonces pasan eso... Pasa ese tiempo esos 2 años. para que la gente entienda. Camaño evoluciona e Inver involuciona y se enfrentan los dos. Es decir, y entonces en el 65 pasa Camaño a ser presidente constitucional proclamado por el Congreso Constitucional que constituía el Congreso de Juan Bosch y un gobierno de facto encabezado por Inver Barrera, que era el gobierno de reconstrucción nacional. Ese fue el primero después del golpe de Juan Bosch. Exactamente. Entonces, bueno, después del golpe de Juan Bosch, no, ese fue, ojo, a quien se pone después del golpe de Juan Bosch es a un triunvirato, se llamó triunvirato. Ok, don Henry Cabral. Don Henry Cabral, bueno, o no don Henry Cabral, don Henry Cabral entra luego, pero por la renuncia de Emilio de los Santos. Era el presidente. Era el presidente del triunvirato. Don Emilio de los Santos, un hombre honorable. Junto con un mocano que era Troncoso, Ramón Troncoso. Y con uno que se llamaba Espinal. Bueno, el doctor Espinal. Ahora mismo no recuerdo el nombre. Entonces esos fueron los originales del triunvirato. Pero en el alzamiento de Manolo le juegan una jugada. Estaba también, no, había sido, era Tavares para allá, ya para allá. Entonces, que era parte del triunvirato. El primer gobierno después que tuvo a Juan Bosch. Que lo nombraron, lo que lo tumbaron, o eso tuvo algunos que ver. Fue un gobierno de facto creado por 3, que por eso se llamaba. Y buscaron figuras. Las figuras fueron, ya te dije quiénes fueron, la figura fue don Emilio de los Santos. Para amortiguar el golpe del golpe. Para amortiguar el golpe, don Emilio de los Santos, que yo no sé cómo él se metió en eso. Pero fueron cambiando, fueron cambiando. Ese triunvirato en principio tuvo un buen apoyo popular.
No de la gente que seguía a Juan Bosch, estoy hablando porque hubo, yo recuerdo unos temas que había con respecto a la escuela laica y eso. Que estaban... Ese otro tema, porque es un tema, por eso que ese otro tema, porque tu iglesia, la Iglesia Católica, fue de los ejes fundamentales que da el golpe de Estado, que organiza y da el golpe de Estado. Entonces, ese con golpe sus razones. Con lo que fuera. Fíjate que yo no estoy tratando de hacer valores. Yo nada más estoy narrando la historia. De lo que ellos creían, porque la iglesia enfrentó a Juan Bosch desde antes de ser presidente. Por eso designaron al cura de mayor condición intelectual para un debate con Juan Bosch, cuyo debate Juan Bosch realmente le sacó los mayor beneficios y gana las elecciones en horas después. Es decir, entonces, pero la iglesia no se da por vencida y organiza una serie de cruzadas entre los campesinos, los obreros y todo, y organiza una serie de campañas en contra ya del ejercicio de Juan Bosch, de las primeras decisiones de él. Sí, y duran 7 meses en esa campaña. La iglesia, los sectores, incluyendo sectores internacionales, porque es bueno que la gente sepa que los 3 más destacados gobernantes que tuvieron los conflictos con Haití, nos están pidiendo, pero pídemela de aquí de frente, que yo te vea, porque tú lo estás pidiendo de ese lado, entonces yo no te estoy mirando. Es una crítica que está haciendo conmigo. Entonces, sencillamente, vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos, voy a detallarte lo que hubo en ese periodo. Así. Vamos a la pausa, señor director. Descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos Senasa. Si ingresas a la app Senasa en la opción Servicios, Solicitud, puedes realizar tus preautorizaciones médicas desde cualquier lugar. Y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud, también lo puedes hacer desde casa, ya sea en la oficina virtual www.arssenasa.gov.do o desde la app. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Ustedes lo ven así de felices, pero esto no era así. En la vida uno tiene que josear y resolver con lo que uno tiene. Un día nos sentamos y nos prometimos, vamos a tener nuestra casa propia, para que el chichi que viene en camino pueda crecer feliz y tranquilo. Pero en el fondo sentíamos que era imposible. Hasta que nos llamó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y comenzamos a saltar, pero de felicidad. Este es nuestro sueño. Vivimos en nuestra propia casa. Muchas familias dominicanas ya están viviendo un sueño que parecía imposible. Más de 9,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. ¡Hey! ¿Qué tú estás haciendo? Toma,
con la prevención no se juega. Gracias, hermano. Desde el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, IDOPRIL, velamos diariamente por tu prevención. IDOPRIL, el seguro de riesgos laborales de todos. Bien, señores, vamos a continuar con este programa hecho hoy. Hoy para mañana. Hoy para mañana nos estamos anticipando un día porque el evento se merece dos. Marcos, continúa con la narración y yo quisiera que incluyeras ahí la participación de los haitianos en y en contra de la revolución, de los cubanos y de los venezolanos. Bueno. Aunque sea breve la segunda parte. Tú me has metido una cuña ahí extraña, pero muy importante. Porque tú me dices, bueno, eso que tú tocas ahora viene al caso porque tenemos una crisis con Haití. Sí. ¿Y qué pasó allí? Ahora me hace perder cuando tú me hablas de los venezolanos y los cubanos. Después, o sea, exactamente. Porque no es con la intención de nada. No, porque ahí no tuvieron vela venezolanos ni haitianos. Es decir, perdón, venezolanos ni cubanos. Ahí en el golpe de Estado contra Juan Bosch sí tuvo vela los haitianos. ¿Por qué? Porque Juan Bosch, ante un conflicto que incluso los haitianos secuestran la embajada en Haití. ¿Cuál embajada? La embajada dominicana. Oh. Juan Bosch, después de tratar de que... En ejercicio del poder durante los 7 meses. Exactamente. Entonces Juan Bosch, menos de un mes antes del golpe de Estado, Juan Bosch comenzó a tratar el asunto, la crisis que venía, pero los haitianos no temperaron y Juan Bosch ordenó a la Fuerza Aérea que voló en territorio haitiano y lanzaron volantes diciendo en territorio haitiano. Es decir, el único gobierno que hemos tenido en la historia constitucional del país que ha incursionado en el territorio haitiano frente a una crisis fue Juan Bosch. Además de Santana, pero nunca entraron a Haití. Entonces, por eso ellos apoyan el golpe. Entonces, ellos, ante eso, como reacción, se suman al golpe a través de la Iglesia Católica y los grupos conspiradores contra Juan Bosch. Entonces, los haitianos crean una especie de comando de avanzada y colaboran con los golpistas contra Juan Bosch. Que un error, y esto a un hombre como Leonel Fernández, obviamente lo estamos haciendo, un error del presidente Leonel Fernández fue cuando su gobierno le donó, bien donada, yo estoy de acuerdo con el tema de la universidad, pero fue una universidad que construye el gobierno dominicano en la época de Leonel y la nombran la universidad en honor a Juan Bosch y le ponen Universidad Juan Bosch en Haití. Eso fue un grave problema de apreciación histórica. Se le pasó al gobierno de esto que estamos narrando. Juan Bosch era un individuo ¿No será totalmente... que tal vez no se le pasó y fue a propósito para ir borrando aquello del profesor Juan Bosch? Ramón, en la política no se improvisa ni se adivina. Ante una situación como esa, se hace o no se hace. Entonces, tú no puedes, a mí no se me ocurre ir a nombrar una calle Juan Bosch en Haití. Ni a nadie que conozca la historia. Ni a nadie que conozca la historia. Entonces, hay que alegar, lamentablemente, que el presidente Leonel Fernández y su equipo... Uno supone que la conocía. Sí, pasaron por alto esa situación. Entonces, ahora, sí, a que si le ponen Peña Gómez, no hubiera tenido la relevancia que tuvo. Dicho por ti tiene mucho valor, porque dicho por otro pareciera reivindicar los ataques de la antihaitianidad y lo que se desarrolló en contra de Peña Gómez. Pero ¿qué ocurre? Volviendo al caso, es que un grupo de haitianos que eran opositor del gobierno de Haití,
lo atrapa la revolución aquí. Y tienen una participación destacada en el orden constitucional, de la lucha constitucionalista. ¿Te incorporaron a algún comando o hicieron un comando haitiano? ¿No? Ellos hicieron un comando, y fíjate qué clase de comando era. Aparte de que combatieron, y varios de ellos destacados haitianos murieron en combate, ellos eran los que crearon el comando de reparación de reparación y acondicionamiento de armas. Y estuvieron instalados en donde hoy está Telemicro, que en ese entonces era el Centro Sirio-Libanés. Entonces allí, ahí estaba también el Teatro Independencia. Entonces ahí en ese local los haitianos hicieron su comando de abastecimiento, de reparación y manejo de armas y municiones. Todas las armas que se dañaban generalmente las reparaban los haitianos, que tenían más experiencia que los dominicanos en asuntos de armas. Por lo menos ese grupo que estaba aquí. Sí, porque ellos eran militares que se exiliaron contra el gobierno de Haití. Entonces ellos se sumaron a la lucha constitucionalista, respondiéndole al gobierno haitiano que era lo contrario, es decir, que era golpista. Pero, y eso es importante, que lo sepan todo esto que de una u otra manera están enfocando los conflictos haitianos y dominicanos de alguna manera equivocada en ciertos casos. Pero indudablemente que ya dejamos claro de que Juan Bosch estuvo muy bien claro del problema fronterizo y llegó más allá quizá de donde debía haber llegado. Entonces, eso me hace... Y unos comandos que se mencionaban, no sé si social cristiano o social cristiano reformista, ya se había dado, no se había dado ese... No. Porque el social cristiano sí tenía un comando. Sí, pero fíjate, hubo un acuerdo, se llamó el Acuerdo de Río Piedras, entre el social cristiano y los reformistas, es decir, entre Balaguer y los social cristianos. Pero cuando eso todavía Balaguer no había ganado. Cuando la revolución no había entrado. Eso fue antes de la revolución. Pero el acuerdo de Balaguer con los social cristianos fue posterior a la revolución. Sí, pero... O había una cercanía ahí. Pero te estoy explicando. Pues se llamaba Partido Revolucionario Social Déjame Cristiano, explicarte por razones de tiempo, pero te lo estoy explicando. Mira, Ramón, el Partido Reformista se llamaba Partido Reformista. Entonces el Partido Reformista hace una alianza que se llamó una alianza basada en el Pacto de Río Piedra. Entonces se funde lo que se llamó posteriormente Partido Reformista Social Cristiano, para incluir al socialcristianismo. Esto fue años después de la revolución. Exactamente, pero basado en el Pacto de Río Piedra. Ok. Entonces, ¿cuándo se hizo el Pacto de Río Piedra? ¿En qué tiempo? En el 64, en el 64. Es decir, que ahí los reformistas pasan a apoyar a los socialcristianos. Pasan a apoyar al partido. Allá. Exacto. Y entonces luego se crea el cambio de nombre, porque el Partido Reformista cambió el nombre y lo cambió el Social Cristiano. Exactamente. Entonces, la fusión. Entonces de ahí es que viene, allá después posteriormente viene un tema que no es tema de hoy, que es el tema de los socianos comprometidos. Es decir, de los cristianos comprometidos. O sea, parte del social cristiano es el grupo que forma lo que vino a ser los camilitas, lo que vino a ser los cristianos revolucionarios, para no entrar en los detalles que no quiero entrar. Entonces, ¿qué pasa? Que, porque nos alejamos de ese proceso, de ese día, a la 1:30 de la tarde, cuando se produce la acción en el campamento militar bajo el mando directo de Mario Peña Taveras, que era el capitán jefe de orden
del Ejército Nacional, con un grupo de oficiales y suboficiales, dan el paso porque descubrieron, es decir, los servicios de inteligencia regulares descubrieron el complot. Al descubrir el complot, ellos se adelantan y dan el golpe de Estado el 24, que era día sábado. Había una discusión de si darlo el 24 porque todo se toma en cuenta en una guerra, en un movimiento. Sí. ¿Tú sabes qué se estaba tomando en cuenta? Dar el golpe después que los guardias hubieran cobrado. Y los guardias cobraban los 25. Entonces, había una contradicción de no darlo antes del 25. Pero al descubrir y meter preso a alguno de los complotados, se adelanta la acción y toman prisionero al jefe de Estado Mayor. Al tomar prisionero al jefe de Estado Mayor. Ya no se podía. Exactamente. Entonces ahí estalla a través de radio comercial, estalla el 24 de abril con todas las acciones que después de una pausa tendremos quizá algún tiempecito para narrar sucintamente. Yo quiero también preguntarte algo con respecto a eso. Así es que, señores, vamos a una pausa para cumplir con los comerciales y retornamos de nuevo con Marco haciendo historia en sentido común. Descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos Senasa. Si ingresas a la app Senasa en la opción Servicios, Solicitud, puedes realizar tus preautorizaciones médicas desde cualquier lugar. Y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud, también lo puedes hacer desde casa, ya sea en la oficina virtual www.arssenasa.gov.do o desde la app. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Cuando caían 2 gotas de agua, ahí sí es verdad que llovía más dentro que afuera. El sueño de que mi familia tuviera su casa propia, que pudieran vivir bajo un techo seguro, parecía imposible. Era algo que nos hacía sentir que no había esperanza. Hasta que nos llamaron del Ministerio de Vivienda y Edificaciones con la mejor noticia de todas, que ahora tenemos nuestra propia cocina, nuestro propio hogar, nuestro lugar favorito. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Más de 9,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Bien, señores, vamos a continuar con los temas de Marco. Yo quiero hacerte una pregunta dentro de del mismo evento del 24 de abril, de la revolución del 24 de abril que estamos haciendo, sobre el cual yo me siento con una deuda pendiente con la revolución, porque yo tenía edad para estar y debí estar y no tuve. Y independientemente de que creo que fue algo que, aunque no dio sus frutos como se sembraron o como se quería,
pero tuvo sus consecuencias en la democracia que hoy vivimos. Y la verdad es que estaba muy crudo, había que saber un poco de política para tú participar en eso, aunque quiero hacerte la pregunta nada más para decirte, porque nosotros vinimos a la revolución, mi mamá era revolucionaria y mi tío, bienvenido, que se crió con nosotros, entonces él, bienvenido, y yo arrancamos para acá. Y quiero preguntarte, ¿cuántos días después de que la revolución arrancó el 24, fue que los aviones estaban tirándole al Alcázar, por ahí, por el Alcázar y el puente? Porque fue un día de eso que nosotros vinimos. Y yo estaba en el Alcázar y los aviones disparando. La revolución estalla el 24 de abril de 1965, día sábado. El domingo transcurre con movimiento de calle, etcétera, y algunas movilizaciones militares. Eso es el domingo 26. El sábado 24, domingo 25. Y el 26, los aviones ametrallan. Lunes. Ah, pues fue el lunes que vinimos. Y un poco en la mañana, el martes. Es decir, 26 y 27. Entonces, el 28 desembarcan los marines, llamado, legalizado a un llamado, a una invocación que hace el general de Ojalata, Inver Barrera, a través de un musú, de un tonto útil que se llamaba Pedro Bartolomé Benoit. Coronel Pedro Bartolomé Benoit, que es quien firma la carta pidiéndole a los americanos que desembarquen, porque si no el comunismo triunfaría en el país. Entonces los americanos, que ya tenían la experiencia de Cuba, guardianes de la democracia, sí, que ya tenían la experiencia, como tú dices, de Cuba, dijeron no vamos a permitir esa, y entonces desembarcan el 28 y ocupan los lugares estratégicos. Una gran parte de los militares que habían tenido la disposición de estar del lado constitucionalista, cuando ven que los americanos desembarcan, echan para atrás. Se enfrían y echan para atrás. Se fugan unas cuantas partes, se reintegran a sus cuarteles y encabezan una feroz batalla contra los constitucionalistas que están en la calle. De ahí se producen los combates de la parte norte de la ciudad, fundamentalmente. Explicado así como tú lo dices, es que uno puede entender a veces las cosas, porque uno decía, pero podría cualquiera decir, bueno, pero tuvo bien que le avisaran a los americanos porque no le ha ido tan bien a los que hicieron eso en aquel tiempo. ¿Cómo en aquel tiempo? El caso Cuba. Sí, pero el caso... Desde el punto de vista, pero entonces veo yo que la razón principal es que esa decisión de los americanos de desembarcar, entonces puso en duda algunos de los que ya estaban apoyando la revolución. Claro. Y eso ocasionó que pudieran morir mucha gente de los que estaban en el movimiento. Porque no es fácil tampoco. Porque no es que no existía el peligro de que se convirtiera en eso. Eso era muy... esa sería una especulación, pero yo te puedo decir a ti que era muy escaso esa situación. Porque la idea no era esa, la idea, dentro. Exactamente. La idea era poner a Juan Bosch otra vez. Y en los 7 meses que Juan Bosch gobernó, nunca hizo relaciones con Cuba. No, para nada. Entonces, el problema era traer a Juan Bosch, que ahí entonces había pero sí mandó gente a estudiar a países comunistas. Pero Balaguer también. Claro. Pero Balaguer no daba duda por Juan Bosch, sí. Sí, pero además Juan Bosch... pregunto, no, la percepción. Eso es una mentira que la dicen por ahí. Juan Bosch no mandó a nadie a estudiar a países comunistas. Juan Bosch otorgó becas, fue el gobierno que más becas otorgó. Pero la mayoría de todas esas becas, la mayoría de esas becas fueron a México, Honduras. Tú eras parte de eso porque fue la escuela Chapingo y Zamorano lo que absorbieron la mayoría de los estudiantes del área agropecuaria. Que dicho incluso en México, con año y medio a los que éramos agrónomos, nos daban el título de ingeniero. Bueno, por ejemplo, yo fui un becado de Juan Bosch, que no llegó a irse.
Es decir, fue una cantidad de becados, jóvenes, Freddy Veragoico, hay unos que no lo dicen, aquí gente millonaria que no lo dicen. Pregúntale a, ¿cómo se llama García? Mike Mercedes, García, Felito García. ¿A dónde es tu tío? No, pregúntale, beca de Juan Bosch. Entonces, pregúntale. ¿En qué país? En Estados Unidos y México. Okay. Pregúntale al general, al jefe de Estado Mayor, o mejor dicho, al mayor general Osvaldo Cepeda y Cepeda. Porque aquí hay que decir la verdad. Que ahí lo oí Cepeda y Cepeda? En Gainesville, en los Estados Unidos. Entonces. Y fue en la época de Juan Bosch. Claro. A Napoleón. Nada más se notan los 2 o 3 rusos. Nada más se notan los 2 o 3 rusos. Pero bueno, es que, le puede jugando Balaguer, es que Juan Bosch no mandó a estudiar Rusia. a Rusia ni a los países comunistas. Eso es una mentira. Que la armaron para argumentos de todos estos... hey, Marco, tranquilo. Sí, tranquilo. Vamos a la historia. Juan Bosch... Finalmente te quiero preguntar, ¿tú consideras que una de las cosas que más daño, o no que más daño, que creó el ambiente para que le dieran el golpe a Juan Bosch, fue su forma de modificar muchas cosas que el país no estaba mentalmente preparado, como el caso de la escuela laica y ese tipo de cosas? Pero es que el tema de la escuela laica... ¿O fue porque lo explotaron? Lo explotaron en ese sentido. La escuela laica fue lo que desbarató la iglesia en el concordato del 56, porque la escuela laica era la referencia más genuina de la escuela ostosiana de este país, de la cual... Pero el país no entendía eso así como tú lo estás diciendo. O era una confirmación de, porque la gente decía, no, pues de verdad que parece que el hombre es comunista, porque mire ahora van a dar de todas estas religiones y todas estas cosas. Claro, cuando la católica era mayoritaria frente a una exigua minoría que tenían las otras religiones. Es que la iglesia, la iglesia evangélica fue una concesión, si se quiere, catapultada por los organismos de la CIA de los Estados Unidos. Es decir, no la crearon, la catapultaron, porque a través de las iglesias, la política norteamericana manejaba sus espías, todo el espionaje y todo a través de las iglesias, asociaciones, ONG y todo ese tipo de cosas. Era parte de la infiltración contra el tener representantes en cada país y muchos y que le hicieron todos los estudios. Entonces te decía que lo dijimos de todo. A Juan Bosch le dan el golpe de Estado, agrupando todos esos grupos conservadores, pero algunos pagados, es decir, porque había gente que sabían perfectamente que Juan Bosch no era comunista, pero le hacían daño. Sí. Como, tú eres tal cosa, como llevan al buen ladrón. ¿A quién queréis que soltéis? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿Y qué gritó la gente? Que suelten a Barrabás. Sí. Entonces, porque se está conspirando contra los intereses creados. Exactamente. Entonces, Juan Bosch conspiraba contra una oligarquía que se adueñaba de las propiedades, de los intereses, de la corrupción, etcétera, etcétera. Juan Bosch no pasaba de ser un demócrata avanzado, para nada, eso de comunismo. ¿Y por qué en un momento de la historia, ya muy para adelante de eso, después de, en un momento ya hablando de política, ya Juan Bosch habiendo sido destituido, pensó por unos días, porque eso no duró mucho, en la posibilidad de hacer un gobierno de dictadura popular? Fíjate, ¿qué es un gobierno de dictadura con apoyo popular? Es un gobierno donde pura y simplemente, para describirlo, se apoye y se impulse el respeto a la Constitución de la República. Así te lo puedo sintetizar. Es decir, es obligando a la consecuencia del apoyo popular. ¿Qué es la dictadura? Porque yo oigo que todo el mundo habla de dictadura. Pero tú sabes quién era un dictador. Hoy Balaguer no era un dictador. Claro, porque hoy Trujillo no era un dictador. El siguiente decreto. Entonces, o sea, exactamente. Los dictadores. Ahora, un dictador puede ser un dictador tirano, un dictador democrático. Y un dictador democrático. Yo no le tengo miedo, ni usted tiene que tenerle miedo a la dictadura. La dictadura es el orden del cumplimiento de la ley. Sí, pura y o de lo que uno entiende que conviene. Lo malo que tiene es que no es concurrida por representantes legales, como el caso de los senadores y los diputados. Balaguer
tuvo dos, tú puedes dividir a Balaguer en dos periodos, los 12 y los 10 años. Los 10 años fueron más democráticos de Balaguer que los 12 años. Claro, porque entonces, el tiempo también da. El tiempo da y se dio cuenta en un periodo de reflexión política que no era necesario una serie de cosas para aplicarla dentro de otra. Y fortaleció las libertades públicas en esos días. Claro, le arrebató el discurso a los comunistas con las leyes agrarias. Creó una imprenta permanente. Nos dieron duro porque yo era de ese lado también. Pero creó una impronta con el tema del medio ambiente, que a mí cuando yo hablo de medio ambiente menciono a Balaguer, me dicen, yo no sabía que usted era balaguerista. Digo, no, yo no es que era balaguerista, sencillamente yo le estoy dando el mérito a quien realmente ha respetado más el medio ambiente dominicano. Pero volviendo, que es de la revolución que estamos hablando, lo que lleva a Balaguer a ser presidente de la República y a Luis Abinader también. Eso quiero decir que estoy diciendo de Balaguer a Luis Abinader, incluyo todos los que están ahí. Exactamente. Centro. Luis Abinader, que su padre fue un constitucionalista, no de boca teórico, no, un combatiente arma en mano en la Revolución de Abril. ¿Cómo va a ser? Don Rafael Abinader, de quien yo tenía muy buenas relaciones. Ese tipo de cosas garantiza también ¿cómo te digo? Que ahí esa revolución estaba llena de gente que lo que querían era el retorno a la constitucionalidad. Que Luis Abinader debía estar comprometido, y no lo está haciendo, no se ha comprometido, con esos militares que arrastran la cadena, el peso de la cadena con la ancianidad que corresponde a uno que participara, que ya era un oficial en el 65 y todavía están vivos ahí, y se le engañó y todo. Al presidente Danilo Medina, a Leonel Fernández, a Hipólito Mejía, todos han sido culpables y han sido cómplices de una injusticia, y Luis Abinader también, porque esos militares se les debe reivindicar, no solamente ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Pensionarlo? Darle suspensión. ¿Ellos no han logrado eso? No, o sea, ojo, una pensión de 35,000 pesos tal vez tienen algunos por una cuestión, pero es que había que reconocerle todos sus derechos como tal. Fue el acta inconstitucional, y esos militares, una gran parte, a la altura de todo, debían ser generales, coroneles, etcétera, y pagarle en base a los rangos que debían tener en tal. Y así fue el acta. Yo no estoy hablando de nada. El acta de cuando se pactó en la revolución. Exactamente. Fue esa, claro, que esa gente le retornaran sus rangos. Exactamente. Y sus funciones. Y sus funciones y todo. Bueno, tal vez las funciones no, pero bueno, por lo menos su rango. Pero su rango y su derecho de cobrar. Y dentro de la Constitución que está, que cuando los retiran normalmente y son oficiales superiores, le corresponde un rango más. Exactamente. Y a esos militares, en lo absoluto. Entonces, aunque, espérate, Hipólito Mejía y Leonel Fernández sí tomaron los pasos fundamentales, pero uno que grita por ahí, que dice que ser un constitucionalista, que estaba en el Tribunal Constitucional, maniobró, manipuló una sentencia que es sencillamente el doctor Rey Guevara. Entonces, ¿Qué hizo? Bueno, no acogió un hecho de derecho que se había establecido en el tribunal, el Tribunal Constitucional. Entonces, a pesar de que prometía, hizo largo, haciendo que perimiera el caso. Entonces, frente a esa situación, ese también es un condenado por mí en el orden de constitucional. No dice más nada en su ejercicio. Exactamente. Y ha hecho buenos servicios. Sí, correcto, esa vaina. Pero en eso falló el presidente del Tribunal Constitucional. Y hoy el presidente Luis Abinader tiene la obligación moral de dar un tratamiento de justicia, no de favoritismo. No estoy hablando de favoritismo, sino de que constitucionalmente corresponde restituir a esos militares que andan por ahí con muletas, la mayoría, porque recuérdate. Y no son muchos además. Además no son muchos, se han muerto casi todos, ¿sabes? Porque ahí andan una serie de gente que dicen que fueron, y cuando tú le ves
lo manejas entre la edad y el tiempo, te das cuenta que no había, algunos no habían nacido. Pues yo puedo de decir, los que dicen que participaron en la revolución, algunos no habían nacido. Algunos no habían Pero nacido. a lo mejor era que se recuerdan algo, porque ahora dicen que si las madres le cantan al embarazo, sí, salen deja eso para un programa otro día. científico, exactamente. No, pero que uno oye Ahora, mucho de esas cosas. ahora, no, porque nosotros peleamos. Exactamente. Ahora, tú y yo no sé tú, como tú eres tan joven, pero nosotros sí tuvimos tiempo. Yo sí puedo decir que participé en la Revolución de Abril. Yo no participé, pero vine. Pero no por la edad. No, y tú participaste porque una cantidad de miles de gente que vivían en la provincia no le dio tiempo venir. Y entonces luego... Bueno, nosotros vinimos el lunes, por eso te pregunté la fecha. Mi mamá era la revolucionaria de allá. Exacto. Papá y yo siempre éramos ¿Y cómo tú cívicos. saliste tan reaccionario? No, porque yo después con Balaguer, después que Balaguer fue a mi casa. Está bien. Pero oye lo que te voy a decir, mi mamá formó el primer comité del PRD, que uno de los primeros, decía ella que era el primero de Moca. Es muy Winston probable. Arnaud. Sí. Pero tuvieron que hacerlo fuera de mi casa porque papá no, entonces, no entraba en ese tipo de cosas. Entonces, mamá, desde que se armó la revolución, tenía a doña Celeste aquí, a su hija, a su hermana y a otras personas. Entonces ella vivía en la restauración 10. ¿Oíste? Bueno. Ya tú sabes la candela, ¿verdad? Pero dame que el tiempo... cogimos para acá con una escopeta y una pistola que teníamos. Todavía no estaban establecidos los registros porque era el tercer día. Y entonces vinimos, bienvenidos, con la idea no sé de qué, de llevarnos a Celeste para allá, para que no se fuera a morir. Pero mira, y no nos la llevamos. Pero mira pero vinimos. Que el tiempo, permíteme, porque esto es importante que debemos, mira, ya nos está quitando, son 2 minutos ya él no está quitando el tiempo. Sí, es verdad, 2 minutos. Mira, Ramón, ese día, 24 de abril, inicia ese proceso que provoca, como ya hemos dejado entrever, la intervención norteamericana y la división político-militar dentro de las Fuerzas Armadas, porque esto fue un movimiento cívico-militar, donde una gran cantidad de militares, increíble, inicialmente estaban con la revolución porque se hastiaron de la corrupción que ejercía el gobierno del triunvirato, porque habían muchos militares honestos, y esos militares honestos, casi todos, estaban inicialmente a favor del movimiento de abril. Y los otros que estaban eran los que lograron inyectarle la cuestión del comunismo, del peligro. Y que manejaban la cantina, porque no decían que era por la cantina. Aquí había una proliferación. En las Fuerzas Armadas de ahí para atrás, incluyendo la R. Exactamente. La forma de pagar hasta el buen servicio era otorgándole el tema de la cantina. Y eso duró durante los años de Balaguer también. Exactamente. Incluso con Balaguer, una de las cosas que yo critico de Balaguer... La única vez que se investigó sobre ese evento lo hizo el tiempo en el 86, que nunca había nadie atrevido a meter el pico en ese tema del manejo de la cantina. Sí, e incluso en la época, en esa época, como te digo, la cantina fue lo que exacerbó la paciencia de muchos militares, incluyendo el Camaño, que fue un militar sumamente honesto, a pesar de ser golpista, ¿eh? Sí. Porque que lo sepa la gente bien claro, porque aquí no se quieren decir las cosas, nada más que, no, Camaño fue un golpista contra el gobierno constitucional, que posteriormente evolucionó y fue el héroe que es de la Revolución de Abril. Así que eso lo queremos dejar bien claro. Ahora, finalmente, Ramón, faltan muchísimas cosas que hablar, que a lo mejor de aquí al 28, en un minuto que nos dan benévolamente para congraciarse. Vamos a hacer el programa del jueves, continuarlo. No, el día 25 no importa. No, el problema, el lunes, porque yo tengo comprometido el programa de mañana, realmente. O sea, como yo no tenía la idea, yo lo tengo comprometido, por eso te invito a que... Pero podemos hacerlo el viernes también. Tomamos el día apretado. No. O el lunes hablamos, hablando de eso. Este programa que estará mañana, usted lo podrá ver mañana, y tal vez tú lo puedes repetir,
pero todavía faltan muchas cosas que no las desarrollamos y que perdimos tiempo en el De manejo aquí al de 1 algunas del cosas. martes lo hacemos, porque Pero- no somos perfectos. Pero, por hoy. finalmente te digo, antes de irnos, de que esto a ti y a quien te va a preguntar, familiares, etcétera, incluso tu hermano, si no es por el evento del 24 de abril, ni Balaguer ni Luis Abinader hubiesen sido presidentes. Lo que quiere decir, todos los que están ahí, no estoy nada más poniéndolo a ellos dos, estoy poniendo el punto de partida y el punto final del presente. Así que- Finalmente aclaro que mi hermano no pertenecía a las organizaciones políticas que yo pertenecía, sino era de los de ustedes. Por eso, Don Antonio. pero por eso te digo, es un problema de los conceptos que se manejan para todo el mundo. Hasta pronto, señores.